Vámonos a la cuestión cultural. La discriminación étnica y religiosa existe y tuvo un punto álgido con todo el gobierno nazi que estuvo dominando Europa tanto tiempo y que hoy por hoy, cuando vamos a Europa del Este, podemos ver vestigios de algo que representa un verdadero lado salvaje de la humanidad. Platiquemos de esto y más esta mañana con mi compañero Sergio Gutiérrez, que nos acompaña. Sergio. Estimado Alfredo, un gusto saludarte. Qué gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, muy buen día, un gusto saludar a nuestros amigos. Efectivamente, esto es un día histórico, hoy se conmemora precisamente el Día Internacional en memoria del Holocausto, como bien lo decía Alfredo, aquel genocidio atroz de la Alemania nazi contra el pueblo judío. Y precisamente este 27 de enero de 1945, hace 78 años, el campo de concentración de Auschwitz fue liberado por el Ejército Rojo, el ejército ruso. Este campo de concentración fue establecido 5 años antes, en 1940, en los terrenos de un antiguo cuartel militar polaco, y las cámaras de gas, esos terribles instrumentos de tortura que es inconcebible que hayan existido, empezaron a funcionar en 1942. Las cifras son de verdad escalofriantes, Alfredo. Sí, hasta la liberación, fíjate, en aquel enero de 1945 fueron conducidos a ese campo de concentración por lo menos 1.300.000 personas y el 90% fueron asesinadas inmediatamente después de la llegada. Destacan judíos, polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes, y desde luego son cifras escalofriantes, pero que nos invitan a hablar estos temas para que nunca jamás en la historia algo de esta magnitud se vuelva a repetir. Y fíjate que en Nueva York, en estos momentos, en la sede central de Naciones Unidas, hay un libro muy interesante, una iniciativa muy interesante del Museo del Holocausto en Jerusalén, que en estos momentos se está presentando en Nueva York y que es una manera relevante, notable, de poder recordarle al mundo que esto nunca más debe ocurrir. Vamos a ver de qué se trata. Un enorme libro con los nombres de 4,8 millones de víctimas del Holocausto se exhibe en la sede central de Naciones Unidas para recordar el genocidio del pueblo judío a manos de la Alemania nazi. La instalación, creada por el Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, se inauguró en la víspera del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, que la ONU conmemorará con un acto en su Asamblea General. El llamado Libro de los Nombres tiene 8 metros de longitud, 2 metros de alto y 1 de ancho, y recoge en orden alfabético los nombres de víctimas documentadas hasta ahora, con sus lugares de nacimiento y defunción en los casos en que se conoce. Además, incluye una serie de páginas en blanco que representan al más de 1 millón de víctimas no identificadas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien encabezó el acto, recalcó la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas, de seguir identificando asesinados por el nazismo y de reflexionar sobre esos crímenes. La exposición se suma a otra inaugurada recientemente en la sede de Naciones Unidas, en este caso centrada en el papel de la propaganda antisemita, la desinformación y las teorías conspiratorias alimentadas por el nazismo y que precedieron al Holocausto. 4 millones de nombres, estimado Alfredo, compilados en este libro que se expone en Nueva York. Hace un momentito dijiste una palabra que me quedó muy presente y que es inconcebible. Es algo que verdaderamente, a pesar de ser una palabra tan pesada, no llega ni siquiera a lo que verdaderamente sucedió para tratar de entender esta situación, Sergio. Indudablemente. Y la verdad es que ahora hablas de Nueva York, obviamente por la serie de Naciones Unidas y todo, pero ¿cuántos judíos de Nueva York no vienen siendo migrantes obviamente de esta situación? Incluso aquí en la Ciudad de México, y nuestro abrazo solidario con la comunidad judía en toda la zona poniente de la cantidad de personas que llegaron también por esta guerra a nuestro país. Indudablemente, Alfredo, y en eso señalar el aporte de don Gilberto Bosques, ese heroico diplomático que justamente estaba en Europa representando a México, lo hizo con una gran dignidad y ofreció muchas visas. Sí. Tengo entendido que es miles y miles de visas precisamente para los judíos, y México fue una puerta de esperanza y fue, como siempre, un país muy solidario. Totalmente. Fíjate que precisamente, ya que hablábamos de Auschwitz, un escritor italiano que se llama Primo Levi, cuando salió de este campo de concentración, escribió su texto de memorias que se llama Si esto es un hombre, y muy relacionado con lo que tú mencionas,
al principio de este texto escribió unos versos que quiero compartirles a ustedes, precisamente para reflexionar sobre la importancia de no olvidar nunca estos acontecimientos y compartirlos con los niños, con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Él dice: los que viven seguros en sus casas caldeadas, los que encuentran al volver la tarde la comida caliente y los rostros amigos, consideren si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Consideren si es una mujer quien no tiene cabellos, ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal. Piensen que esto ya ha sucedido. Graben estas palabras en su corazón. Al salir en casa, al estar en casa, al ir por la calle, al acostarse, al levantarse, repítanlas siempre a sus hijos. Es un texto de Primo Levi, repetirlo, comentarlo, analizarlo, para que nunca más, precisamente, vuelva a ocurrir un acto de esta magnitud. Esta magnitud representó solamente una parte de la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente. Y fíjate, cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial es un acto tan atroz, tan grande, que tenemos que revisar gran parte de lo que sucedió para tratar de entender todo esto, ¿no? Incluso yo los invito, con respeto, pero a revisar la cantidad de películas que hay al respecto de este tema y que de verdad conmueven, arrebatan e indignan. Todavía hoy indignan. Sí, y películas a mí, y un poco y también insistir en la parte de la esperanza. Hablábamos hace un poco de don Gilberto Bosques y esta película, La lista de Schindler, que es muy importante. Ese empresario que se atreve a ir contracorriente y va y salva a tantas personas. Y qué satisfacción más grande, ¿no? Poder haberlo salvado, muchos niños, mujeres, desde luego adultos mayores, todas las personas. Y es ahí, en estos momentos de dolor, donde se puede valorar y apreciar el sentimiento humano, los valores, los principios, el darlo todo con tal de salvar la vida de una persona. Muchas gracias, Serge. Y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y nuevamente Gracias. Nuestra solidaridad con la comunidad judía.